Bueno, yo quiero decirles que me siento muy contento en ver el avance que han tenido de la última vez que estuve aquí con ustedes. Puedo ver que la alabanza ha ido creciendo cada vez más, pero algo que me conmovió fueron dos cosas. La alabanza estuvo preciosa, pero la administración que estuvo dando el Señor a través de Manuel, yo le decía a Manuel, doy gracias a Dios por tu vida, veo el crecimiento que ha tenido Manuel. Y muchas veces pensamos que la alabanza, porque estuvo muy bien armonizada, valga la expresión, por muy bonitos cantos, es lo mejor. Pero dice la palabra de Dios que un corazón contrito y humillado nunca lo desprecia el Señor. Y cuando nos presentamos delante de Él con un corazón contrito y humillado, el Señor se agrada. El Señor se agradó, creo yo, de esta alabanza y del corazón dispuesto, Manuel. Gracias, Manuel. Y yo le decía a Maricú, ve a las niñas. Me gocé viendo a las niñas, estaban a un lado de mí. Y ellas sin estudiar un paso, porque no estudiaron pasos de cómo va a ser la coreografía, ni mucho menos. Simplemente externaron lo que estaba en su corazón alabando a Dios. Y eso es lo que Dios busca: corazones auténticos, una alabanza auténtica, no estudiada, no repetida de lo que hizo fulano o lo que escribió Mangano, sino lo que está en tu corazón. Y yo realmente me gocé, estuve orando al Señor y hubo una palabra que Dios me dio que yo pienso que la pueden acuñar por ahí, y hasta la escribí para que no se me fuera. Dice: lo que ocupa tu alma es lo que vives. Cuida lo que admites en ella. Muy sencilla, pero muy profunda. Lo que ocupa tu alma es lo que vives. Después dijo el pastor Miguel: tus temores no te han dejado hacer lo que tienes que hacer. Los temores están ocupando. Ocupar es que tomen un lugar. Entonces necesitamos cuidar qué ocupa nuestra alma. Si tú cuidas qué admites en tu alma, vas a ver, y metes puras cosas buenas, vas a tener una vida de vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, yo no quiero. El Señor puso en mi corazón hablar acerca de ríos de agua viva. Y todo esto nació, pues, obviamente, leyendo la palabra, estando en la presencia de Dios, y igual que ustedes, Dios me habló. El Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. El secreto de una vida abundante está ahí. El secreto de tener una vida de éxito está ahí. Y por eso les decía la palabra que el Señor me dio que acuñara: lo que ocupa tu alma es lo que vives. Si la palabra de Dios está ocupando tu alma, tu vida es una vida de victoria. Pero si lo que está ocupando tu alma son lo que el mundo te está enseñando, vas a vivir como él, en derrota, en fracaso, en quebrantamiento, en angustia, en deudas, en la muerte. Y vas a ver que no te va a ajustar todo lo que pudieras hacer para salir adelante.
Entonces necesitamos tener cuidado. ¿Qué es lo que ocupa mi alma? ¿Qué es lo que yo estoy dejando entrar a mi alma? Bienaventurado el varón o la persona que no tuvo el consejo de malos. Y aquí habla el varón, pero la mujer tiene mucho tiempo en su hogar. Y la mujer, como que su canica anda más rápido que la canica de los varones. Y es tan fácil, a la mujer le entra el amor por las orejas. Es tan fácil oír y dejarse seducir por palabras extrañas, por voces extrañas. No debemos dejar entrar a nuestra alma lo que no viene de Dios. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Se hizo un estudio, creo que fueron 2,000 personas que se cuestionaron, que se preguntaron, 2,000 personas que habían sido cristianos desde pequeños, y un alto porcentaje había dejado de congregarse ya cuando era grande. Y se preguntaron por qué un porcentaje tan pequeño, no recuerdo el porcentaje, tal vez un 30%, fueron los que conservaron el seguirse congregando y el seguir sirviendo. Y encontraron que la causa número uno por la cual ese 30% siguió es porque metió la palabra todos los días a su alma. Cuando Dios me habló acerca de este estudio, Ríos de Agua Viva, Jesús dice ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, del verso 37 y 38, dice que en el último día de la fiesta Jesús se paró. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed de mí, venga y beba, y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Para que corra un río, necesita una fuente. ¿Qué lo está alimentando ese río? Y la fuente del río es la fuente de agua viva. Entonces, para que corran ríos de agua viva necesitas una fuente de agua viva, y Jesús dijo, yo soy la fuente de agua viva. Entonces, cuando nosotros recibimos a Cristo, viene Él y viene su palabra dentro de nosotros y ya está nuestro espíritu, pero la situación es que muchas veces decimos, ok, yo ya soy salvo, gloria a Dios, pero el que sea salvo, eres salvo en tu espíritu. Pero ¿qué rollo con tu alma? El alma es el área donde tenemos que trabajar, donde debemos de trabajar. Hoy te estuvimos cantando que Jehová es el Dios ¿de qué? De Israel. ¿Y qué es Israel? De acuerdo a la revelación que Dios me dio hace algunos 20 años. Cuando Dios es tu Dios del alma, tu vida es otra. Porque Jesús vino y cambió tu espíritu y le dio libertad a tu espíritu y te salvó en tu espíritu. Pero ¿qué rollo con tu alma? Y en el alma seguimos muchas veces viviendo lo que ha ocupado nuestra alma: la enseñanza del mundo. Y hasta que no renovemos esa enseñanza del mundo por la enseñanza de la palabra, entonces ríos de agua viva van a estar corriendo por nosotros. Y entonces donde tú andes, como decía Maricú, no te puedes parar, simplemente vas a hacer lo que Dios te pone a hacer y vas a ver la gloria de Dios. El viernes pasado, hace 8 días, nos invitaron a una célula de ahí de misericordia y gracia y asistimos. Y estaba ahí está congregándose una niña que fue nuestra secretaria hace algunos ayeres, más de 20, ¿sí? Y ¿te acuerdas de Areli? Y estaba ahí y estaba padeciendo un problema. De hecho,
andaba con andadera ella. Llegó ahí al servicio con andadera. Y estaba otro muchacho, joven, que tendrá, Cristian, unos 18 años, si bien, ¿verdad? Si no es que bien. Lo acaban de atropellar. Y lo acaban de atropellar hacía 3 días. Y andaba mal. Y de repente sentí orar por ellos. Y oré por ellos. Y la mujer que no se podía mover, de repente se puso a bailar. Y el chamaco que no podía moverse, de repente, ay, pastor, ya estoy bien. Pero el Señor te pone el querer como el hacer. No era el lugar para hacerlo, pero Dios no respeta lugares. Dios sigue siendo el Dios de los imposibles. Y tenemos que saber que tenemos al Dios de los imposibles. Cuando estuvimos cantando, los muros caen. Los científicos se han puesto a pensar, ¿por qué cayeron los muros? Porque científicamente no te lo vas a explicar. Simplemente cayeron porque Dios cumple lo que promete cuando el hombre obedece lo que Dios le promete. Amén. Así de fácil. Es por la obediencia del hombre, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces cuando el hombre obedece, Dios responde. Y como dijo alguien, el que obedece no se equivoca. Entonces mientras nosotros estemos metidos en esos ríos de agua viva, nuestra vida va a ser diferente, nuestra vida va a cambiar y vamos a ser testimonio del mundo. Yo veo aquí, la mayoría son gente de más de 2 años de cristianos. ¿Hay alguien que tenga menos de 2 años en el cristianismo? Paolo, allá atrás. ¿Uno? ¿Only one? Solo uno. Gloria a Dios. Todos ellos son relativamente viejos. La palabra. Porque los más viejos en la palabra fueron Pedro, Jacobo, Juan. Y ellos duraron 3 años y medio con Jesús. En 3 años y medio Jesús vació lo que conocía a ellos. Y ellos, con esos 3 años y medio y el Espíritu Santo que ustedes también tienen, cambiaron el mundo. ¿Les digo más? ¿O ya lo intuyen? Les voy a decir. Si tienes más de 3 años y medio, no estés calentando sillas. Necesitas abrir de perdida una célula en tu casa. Sí, amén. De perdida. Porque es bien padre que vengan y nos den la palabra y decir, ay, gloria a Dios, mira, hoy aprendí esto y aprendí aquello. Qué bueno, gloria a Dios. Pero lo más importante no es que lo aprendas aquí, sino que lo pongas en práctica. Tú vas a vivir lo que ocupa tu mente, lo que ocupa tu alma. Entonces, mentira que la palabra de Dios es la que ocupa nuestra alma. Porque si la palabra de Dios fuera la que ocupara nuestra alma, nuestra vida allá afuera sería impactante. Y esta congregación, esta casa no existiría. Todo esto sería, a lo mejor, lonas, a lo mejor sin lonas, pero con el montón de gente llegando. Me acuerdo en los 90s, había un mover muy fuerte, hubo un mover muy fuerte en México, el monte Santa María, creo que se llamaba. Era un sacerdote católico y venían camiones de toda la república a ese monte. No había mantas, no había techo, simplemente estaba la presencia de Dios y había sanidades por todos. Ayer estuvo con nosotros Luis Quinelli. Luis Quinelli es un hombre que Dios está usando muy fuerte en la unión de católicos
En la unión de cristianos, valga la expresión, y quitemos ya las denominaciones. Y le estaba platicando a Maricú que en Argentina hubo un mover en una, y todo esto reciente, en una iglesia católica muy grande, pero se les ocurrió llevar la alabanza de los cristianos adentro de la iglesia católica que estaba reventada. Y empezaron a suceder milagros y palabra profética y todo, simplemente porque el corazón del católico ama a Dios. Pero en la medida que nosotros lo poquito que conocemos y que estamos dispuestos a enseñarle a otros, se lo enseñamos, la gloria de Dios se va a manifestar. Entonces necesitamos eso que ocupa nuestra alma, necesitamos sacarlo, necesitamos vivirlo, necesitamos llevarlo allá afuera. Entonces la gloria de Dios se va a manifestar. ¿Sí? Pero vamos entrando al estudio. ¿Dónde empezó? Este estudio empezó en Ezequiel, el capítulo 47. Ahí empezó este estudio. Estaba leyendo la Biblia y me tocó leer el capítulo 47 de Ezequiel. Yo leo la Biblia, pues varias veces la he leído y ahora la estoy leyendo de una manera diferente. Ahora me voy de capítulo por capítulo, un día leo un capítulo y ahí voy. No llevo prisa. Lo que sí llevo prisa es tratar de entenderla más, que Dios me revele más. Y vamos a leer del verso 1 al verso 9 y luego ya nos vamos a parar, ¿sí? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí que aguas que salían desde debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río. Yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchos árboles a uno y otro lado. Y me dijo: estas aguas salen de la región del oriente y descienden a la Nabá y entran en el mar, y entradas en el mar recibirán salida las aguas. Y todo el alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirá sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río. Cuando yo leí esto, es un pasaje que hace muchos años y he oído varios mensajes y todos alrededor de lo mismo. ¿Qué es el río? ¿Qué es ese río? Y ese río, normalmente yo había oído que es el río del Espíritu Santo. Y son las enseñanzas que yo había escuchado. Y yo le dije a Dios: Dios, aquí hay algo que yo no sé que me vas a revelar. Y me dijo: es que el río de agua viva es mi palabra. Cuando me dijo eso, yo no lo había oído antes. Eso es algo que Dios trató conmigo. Y por eso vino este estudio. Me dijo: si te fijas, 1000 codos y te metes hasta los tobillos, y otros 1000 codos, o sea 2000 ya te metes a las rodillas, y otros 1000 ya son 3000 y te metes a la cintura, pero ya 4000 codos tienes que andar nadando en él. Y si te fijas, mis hijos, unos nomás andan chacoteando 1000 codos, el agua hasta los tobillos, se salen y se meten al mundo. ¿Y cuánto tiempo están chacoteando con el agua hasta los tobillos? 2 horas a la semana.
o tal vez menos. Y luego dice, otros 1000 y pasas a las aguas hasta las rodillas. Las rodillas ya te cuesta un poquito de trabajo moverte, pero tú estás más empapado, valga la expresión, valga la redundancia, del agua de la palabra. Sí. Pero también tienes la libertad para salirte. Todavía tú dominas todo. ¿Sí? Y entonces entras a la palabra y te sales. A lo mejor vienes el domingo, a lo mejor vas a una célula, gloria a Dios. Pero dice luego otros 1000 y el agua ya te da hasta la cintura. Y es lo mismo, todavía tienes el control. Y en la medida que te vas metiendo más, dice hasta que llegas a 4000 y ahí ya no tienes control, ya tienes que nadar si quieres hacer algo. Y entonces las situaciones, ¿qué pasa cuando nos dejamos en el río? Y dice aquí, en el verso 9, y toda alma que viviere y que nadare por donde quiere que entrar en estos 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces, y porque habrá entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entra en el río. Entonces cuando yo me meto a la palabra, y yo vivo la palabra, y de ahí nació esta frase que les dije: lo que ocupa tu alma es lo que tú vives. ¿Hasta dónde está la palabra en tu vida? ¿Hasta los tobillos? ¿Hasta las rodillas? ¿Hasta la cintura? ¿O ya andas nadando en la palabra? En otras palabras, estás totalmente impregnado de ella y vives en ella. Y cuando nosotros estamos viviendo la palabra, nuestra vida es otra vida. Tú puedes ver, no sé cuánta gente que conoces ha dejado de congregarse. Todos conocemos personas que han dejado de congregarse. Y han dejado de congregarse porque lo que ocupa su alma no es la palabra. Y obviamente no ocupa su alma la palabra porque la palabra no la está leyendo. Yo he dicho mucho porque es una cita que a mí me ha impactado sobremanera como padre. Deuteronomio capítulo 6, del verso 6 en adelante. Y, del 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En otras palabras, vas a vivir la palabra, vas a comer la palabra. A la hora de comer vas a orar y vas a tener en cuenta la palabra y vas a estar agradecido con Dios por un pan que te dio, por un taco de frijoles que te dio. Decía el pastor Miguel, la aflicción financiera te ha acogido, pero yo te digo, la Biblia dice, como dice David, joven fui Y envejecí. y yo también. Y envejecido. Y no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga el pan. Amén. Yo te puedo decir, para vivir se necesita muy poquito dinero. Para bloquear no te ajusta todo el dinero. Sí. Realmente para vivir es bien poco el dinero que necesitamos. Pero si tú quieres vivir en el bluff, no te ajusta todo el dinero. Entonces, qué hermoso es estar con el Señor y vivir con el Señor y caminar con Él y estar sabiendo que Él te suple todo lo que necesitas. Pero que la palabra sea la que ocupa tu alma. Y cuando la palabra ocupa tu alma, vas a tener palabra en tu boca y vas a estar haciendo decretos, porque los decretos los hacen los reyes y tú eres un rey. Amén. Entonces tú puedes estar decretando y puedes estar ordenando que las cosas sucedan. Ayer me decía una cuñada así, pero dice la palabra de Dios que pida y si tú pides te van a dar. Ahí dice Jesús. Sí, pero cuando se refiere a pedir, se refiere a ordenar que las cosas sucedan.
sea, no es pedirle a Dios, ya no le pidas a Dios porque Él ya no te va a dar nada, o Él te va a dar nada, perdón. Eso es lo que te va a dar Dios, nada, porque ya te dio todo. Entonces, si Él ya te dio todo, ahora lo que nos toca a nosotros es conocer la palabra y hacer decretos para que las cosas sucedan a tu favor o a favor de las personas o de la ciudad o del país por el cual tú estás intercediendo. Ahora a mí me toca hablar, porque Él ya habló. Dios ya habló, y aquí está la palabra, la prueba. Entonces ahora te toca a ti hablar lo que Él ya habló para que las cosas sucedan. Pero es necesario que estemos metidos en ese río. Y cuando nos metemos en el río, las cosas cambian. Dice ahí al final de la Biblia, no te vayas a los mapas, pero vete un poquito antes. Vete a Apocalipsis capítulo 22. ¿Sí? Apocalipsis 22, leemos del verso 1 al verso 4. Dice la palabra de Dios: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como un cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y aquí, cuando yo leí esto, el Señor me hizo ver, no sé si tú ya lo notaste ahorita, tal vez leímos rápido, pero dice ahí en el verso 3, y no habrá más maldición. Oh. Cuando yo leí esto, dije: Señor, ¿y entonces por qué tanto pueblo tuyo, tantos hijos tuyos están viviendo en maldición? ¿Por qué tanta gente cristiana está viviendo en maldición? ¿Sabes por qué? Porque no están nadando en la palabra. Porque están chacoteando en ella hasta los tobillos y se salen, hasta las rodillas y se salen. No están nadando en la palabra. Porque cuando tú nadas en la palabra, la maldición se acaba. Aquí lo dice textualmente: y no habrá más maldición. Pero Jesús ya vino y quitó la maldición. Sí, efectivamente. Él vino y quitó la maldición. Él vino y te dio la salvación. Ahora tú tienes que hacer que esa bendición que Jesús vino a traerte, y ese vencimiento, porque Jesús ya venció sobre la maldición e impuso la bendición, sea en tu vida. ¿Cómo lo vas a lograr eso? Y es algo bien importante. Cuando tú estás metido en la palabra, estás nadando en la palabra, conoces la palabra. ¿Sí? Dice la Biblia ahí en el Salmo 107, verso 20: envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. La palabra ya vino, que es Jesús, y Él nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Él ya lo hizo, pero cada uno de nosotros tenemos que hacerlo personal. Yo tengo que ser libre de la maldición porque yo le estoy dando autoridad a Jesús la palabra sobre la maldición. Y ahorita te lo voy a demostrar. Jesús dijo ahí en Juan 6:63: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero también dice en Proverbios 18:21 que la vida y la muerte están en el poder del alma, manifestada a través de la lengua. ¿Por qué? Porque lo que ocupa tu alma es lo que vives. Entonces lo que ocupa tu alma es lo que hablas.
Y tu boca es el instrumento de vida o el instrumento de muerte. Y cada uno tenemos una boca para bendecir o para maldecir, dependiendo de lo que querramos o lo que haya en nuestra alma. Aguas. Cuando yo vi todo esto, el Señor me llevó y me dijo, ¿sabes cuál es el problema que vive el pueblo? Que viven mis hijos, que no le han dado autoridad a la palabra sobre la maldición. Deuteronomio capítulo 28, versos 1 al 14, están todas las bendiciones por la obediencia. Pero del verso 15 al verso 68 están todas las maldiciones por la desobediencia. Y es algo que Dios me mostraba, y es una tarea que tienes tú como padre, tú como cabeza del hogar, tú como madre que eres cabeza del hogar. Es tu responsabilidad, como la mía como cabeza del hogar, estar checando estas N maldiciones que hay del verso 15 al verso 68 del capítulo 28 de Deuteronomio, checar una por una de esas maldiciones, y como tú navegas y nadas en la palabra, vas a conocer las bendiciones que van a anular esas maldiciones. Te lo voy a explicar de esta manera. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si crees en tu corazón que Jesús es el Señor y confiesas con tu boca que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es una cita que hemos usado N veces para que la gente venga a Cristo. Ok, te la voy a parafrasear un poquito diferente. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si crees en tu corazón que la palabra de Dios es vida, y confiesas en tu, y el Señor es la autoridad, si confiesas que la palabra de Dios es la autoridad, es Señor, y crees que en tu corazón que Dios la levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esa es la letra muerta. Sí, logos. El logos. La letra mata, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿qué vas a hacer? Ya explicamos Romanos 10, verso 9, que si crees con tu corazón que la palabra de Dios es Señor, es la autoridad, y lo confiesas con tu boca, serás salvo de esa situación donde la palabra es Señor. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ahí en esas maldiciones que hay de Deuteronomio capítulo 28, del verso 15 al 68, tienes que detectar cada maldición en la que tú y tu familia estás viviendo, y agarrarla, y buscar y hacer Señor, darle autoridad a la palabra que está muerta, porque en el momento que tú la levantas, el Espíritu la vivifica, y esa palabra vivificada va a anular la maldición que está ahí escrita y que tú estás viviendo. ¿Sí me estoy explicando? Sí. Pero ese trabajo no lo va a hacer tu pastor. Es un trabajo personal de cada padre y madre de familia. Se deben de juntar como familia y empezar a analizar cada uno de los versículos que están ahí en Deuteronomio capítulo 28, versos 15 al 68, y vas a empezar a leer, y es que vas a cosechar mucho, pero vas a echar tu cosecha en saco roto. Ay, pastor, es que gano bien, pero no me gusta ni para diezmar, pastor. ¿Sí o no? Y te vas a encontrar de esas
que te vas a casar con una mujer y otro va a dormir con ella. Ahí está. Ahí está. Y que vas a pedir prestado y vas a ser esclavo de otros. Ahí está. Y que no vas a poder expandirte. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Mi trabajo personal, no de mi pastor, no de mi autoridad, sino mi trabajo personal como cabeza de hogar, es juntarme con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos y empezar a analizar cada uno de estos versículos. Bueno, a ver dónde cae el dedo, a ver si hallamos alguna maldición. Deuteronomio 28. El fruto de tu tierra, verso 33. El fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no será sino oprimido y quebrantado todos los días. Esa es una maldición. Es que yo la cancelo. No la canceles. Dime una bendición que va a cancelar y que va a anular esto. Dios bendice la obra de mis manos. Y presto a muchas naciones y yo he pido prestado. Este año Dios me mostró algo que a lo mejor te lo mostró hace mucho, pero a mí me lo acaba de mostrar. El dinero es para bendecir a mucha gente, no es para acumularse. Cuando tú empiezas a tener dinero y empiezas a ver que las riquezas se empiezan a acumular. ¿Qué es que las riquezas se empiezan a acumular? Que tú vives con bastante menos de lo que ganas y todo lo que te sobra se llama riqueza. Y entonces, como estás viviendo con menos de lo que ganas, de tus ingresos, tu riqueza va creciendo y va creciendo. Pero esa riqueza no es para acumularse, sino para bendecir a otra gente. Sí. Y cuando lo haces, tienes tanta satisfacción de que puedes bendecir a la gente. Porque es, ¿cómo te lo explico? Es como que Dios te sube a su nivel y te regala hacer bien a la gente. Y cuando lo haces, es una satisfacción. Cuando tú puedes ayudar a la gente, es una satisfacción. Entonces, como te digo, aquí hay muchas maldiciones. Y muchos hijos de Dios, muchos cristianos, están viviendo en esa maldición. Pero es que Cristo ya pagó por todo. Sí, ya pagó por todo, pero tú tienes que hacer efectivo cada uno en esto. Ese es tu chamba. Él te dio ingreso a esto. Él te dio autoridad sobre esto. Pero tú necesitas agarrar esta palabra, que es letra, que es logos, y vivificarla. Esa es la palabra de fe. No nos confundamos que palabra de fe es solo prosperidad. No. Palabra de fe es agarrar la palabra que está muerta y vivirla, vivificarla. ¿Sí? Empoderarla, darle la autoridad como la suprema autoridad sobre todo, y entonces se la puedes aplicar directo a la maldición y la maldición queda cancelada y tu vida va en prosperidad. Amén. ¿Lo explico más o quedó explicado? No, hombre, peritas y manzanas. Vas a vivir lo que ocupa tu alma. Necesitamos meter la palabra para que nuestra alma viva, para vivir la vida abundante. Los bendigo en el nombre del Señor.